Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Espero que os haya gustado el craquelado del otro día y hoy lo que vamos a hacer es el paso inverso para que veáis cómo cuartea si trabajamos primero con el craquelado. Para ello voy a dar la base, voy a usar un color blanco de chalk paint y nos ponemos manos a la obra. Con la lija de 500 le doy suave, Bien, lo que vamos a hacer es el trabajo del otro día, pero al revés. Vamos a comenzar con veladuras de fondo. Bien, voy a dar la veladura primero, para ello voy a utilizar el medium de flotado y un par de colores como básicos, el magenta, el amarillo. Y pongamos un verde aguacate. Estamos mezclando el medium con el color. Sabéis que enseguida el blanco lo va tomando. Es mejor ir, ¿veis? Movimientos circulares. Ahora voy con este medium y el amarillo. Vamos por aquí y movimientos circulares. Ahora vuelvo al magenta. Vamos a dar por aquí un poco, por aquí, y al verde por alrededor. Vamos a ir por ahí. Eso es. Vamos limpiando, dejándolo suave. Voy a dar aquí un poco más, porque me interesa que el fondo esté clarito para lo que es el cuarteado, que se siga viendo manchado, pero clarito. Vale, voy por aquí con movimientos circulares. Podemos ir haciendo algún dibujo de fondo muy insinuado, como puede ser pues el verde con el blanco y medium. Podemos, veis, verde y blanco, hacemos la multicarga, lo mezclamos y ahora con medium. Y le voy a dar al blanco un pelín de rosa, eso es. Y podemos ir haciendo pues pequeños efectos, ¿veis? De fondo. Voy a poner por aquí. Muy insinuado. Y poco a poco vamos a ir centrándolo en el motivo. Vale, si ahora veis, mezclo aquí el verde, le doy un poco de amarillo, ya voy teniendo otras tonalidades, ¿veis? Y siguen siendo muy transparentes. Voy al verde y al amarillo, al blanco para rebajar y al medium para hacerlo transparente. Y ahora pues veis, ya hago otro formato. Bien, lo voy a dejar secar y vamos a esto que en sí no dice nada, pero es el fondo. Le vamos a dar los pasos del craquelado del día anterior y vamos a pintar encima para que veáis que se vuelve a craquelar pintando con acrílico encima. Bien, está seco, le voy a dar con cola blanca. Uy, que lo he metido demasiado. Ya sabéis, de forma generosa e irregular. Esta capa hay que esperar que seque totalmente. Cuando esté totalmente transparente, damos el siguiente paso. Bien, la capa de cola está totalmente seca. Entonces ahora lo que voy a hacer es bastante generosa con la goma arábiga. Recordad que si esta capa es gruesa, pues la grieta será más grande. Y vamos a estar
dando vueltas también por los bordes. En este caso sí insisto que deis en los bordes, no solo por el centro. Y veis que si no estamos dando vueltas va emulsionando. Vale. Y ahí bien en los bordes también, que vamos a trabajar también los bordes. Como hoy está nublado, voy a poner un radiador para que veáis, porque ya la siguiente fase es dejar que el calor seque rápidamente esta capa de fuera y se cuarte con respecto a la de dentro. Bien, ya se me están pegando. Voy a poner el radiador. Vamos a ver, lo voy a poner así para que lo vayáis viendo. Y luego iré girando, porque como por esta parte no da, lo único es esperar que el calor haga su efecto. Bien, la goma arábiga ya está seca, está calentita, se ha agrietado, lo único que todavía no se puede percibir bien porque no hemos metido en las hendiduras lo que es la cera. Pero lo que quiero es que os fijéis que voy a pintar aquí encima cómo se debe ir cuarteando. A ver, espérate. ¿Veis? Vamos a ir haciendo lo que es una multicarga normal. Y poco a poco debe ir cuarteándose. Vamos a estar haciendo las hojas traseras, por eso las hago más oscuras, de un motivo que ahora pues haremos aquí delante. ¿Veis cómo se va cuarteando? Por aquí ya se ve la grieta. Bien, vamos aquí y aquí. Ahora mismo lo único que estoy haciendo es, pues eso, el relleno de un motivo central. Voy a cambiar los verdes, pero lo que quiero que veáis es cómo sigue haciendo efecto esta forma de craquelar, y un tanto hacia abajo como hacia arriba. Eso es lo importante. Vamos a ir iluminando por aquí. Las voy a hacer un poco más alargadas. ¿Veis? Todo esto ya lo controláis porque habéis practicado muchísimo. ¿Veis cómo se sigue cuarteando aunque he pintado encima? A ver. Y veis, un poquito de movimiento con más fuerza. Ya estamos dejando hacia atrás los primeros planos que hicimos en el fondo. Un poquito de movimiento. Bien, ahora espero 2 segunditos a que seque ahí. Vamos a pintar la florecita. Vamos a hacer aquí 1, 2, 3. Vamos a ir dando igual aquí, hacia abajo, con un poquillo de ocre. ¿No veis cómo se cuartea? Y llevamos 3 capas de pintura y sigue actuando. ¿Veis? A eso iba. Vamos ahí. Bien. La flor ahora mismo lo de menos. Lo importante es que veáis que tras varias capas de pintura sigue cuarteando. Lo veis aquí claramente. Voy a demostraros también que, por ejemplo, utilizando en el borde lo que es las texturas, en este caso voy a utilizar lo que es la masa de relieve y vamos a dar como de forma desigual para que veáis que también puede ir cuarteando las texturas, las masas. Esta es una masa lisa, tardará muchísimo más. Aquí sí que no hay que meter secador ni nada, es dejar actuar solo.
Si queréis hacerlo más recto podéis utilizar lo que es la cinta de carrocero, pero yo quería ponerlo más tosco. Por fin terminamos y dejamos que el producto trabaje por nosotros y a esperar. Bien, vamos a ir retocando ahora ya que está seco y le vamos a ir dando para que, veis, se vaya viendo las vueltas de la hoja. Aquí otro poco. Venimos por aquí, aquí más ancho, aquí más estrecho y aquí lo mismo. Vamos dejando la sombra a un lado y ahí lo tenemos. Vamos a dar aquí el pedúnculo. Y todo lo que son las anteras. Bien. Mientras se seca, le voy a dar, para no tener problemas, mejor el secador. Bien, y ahora con la pátina a la cera vamos a comenzar a ir, ya sabéis, dando movimientos en círculo y para que penetre por las grietas, y vais a ir viendo cómo va saliendo todo. Aquí también, para que veáis cómo va en cierto modo la masa a cambiar un poco el tono, pero para que se nos queden las grietas oscuras. Voy a pasar ahora a limpiar. Vais viendo cómo se va viendo todo el cuarteado. Y ahora veis cómo sí que ha cuarteado la masa. Si no queréis que quede tan oscuro, es cuestión solo de tratarla con un poco de cera limpia. ¿Veis? Así se aclara y se notan más las grietas. O sea que tampoco hay que asustarse ni nada. Vamos a darle con cera limpia. Luego vamos a ir quitando por aquí. Como la flor es más blanca y quiero que destaque un poco más, pues también pues le doy más cera en las zonas que me interesan. ¿Vais viendo? Con la cera limpia para que salga un poquito más el blanco. Pero veis que está totalmente cuarteado, ¿eh? Y eso que han sido por más de 3 capas de pintura.
Bueno, pues ya está. Podéis comprobar cómo ha cuarteado la masa, sabiendo que hemos dado debajo esta forma de craquelar, los productos que os mencioné al principio, y cómo tras 3 capas de pintura sigue cuarteando hacia arriba. Ya tenéis 2 formas de trabajar con esta forma de cuartear. Y nada más, solo deciros que si os ha gustado, pues bueno, le dais al dedo para arriba y yo me entero. Espero veros en el próximo vídeo y muchas gracias a todos por vuestra atención y por vuestros comentarios. Un besito, hasta luego.